tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Infórmate. Gracias por estar con nosotros para ver la siguiente videoinformación. Amigos, Paulo Emilio García, diputado de Morena, le mete una arrastradiza al panista. ¿Por qué? Ellos creen, o la juventud, o mejor dicho, los panistas creen que los diputados jóvenes no tienen un conocimiento amplio de lo que está pasando alrededor. Hay algo muy cierto, y eso no es mentira. Los panistas querían que el mundial fracasara en temas de seguridad de manera brutal. Obviamente hubieron pérdidas de vida, cosa que no debió haber sucedido, pero amigos, eso no es un tema del gobierno, ese es un tema de la sociedad. ¿Por qué? Porque ¿cómo pueden mandar a 20, 100, 200 o hasta 1000 fuerzas de la fuerza pública para intentar contener a más de 1 millón de aficionados? ¿Faltó un poco de administración en ese aspecto? Definitivamente. No podemos que decir que no. Pero decir que fue culpa del gobierno, volvemos a caer en lo mismo. La infodemia por parte del PAN. Miren lo que dice el panista y de qué manera el diputado de Morena lo pone en su lugar. Necesaria para poder atender ese tipo de eventos masivos sin que generen ese tipo de huella medioambiental. Paulo. Pues nos encontramos como sociedad en un mundial que pintaba para ser el mundial de las élites, por el precio de los boletos, por cómo se fueron dando las cosas. Pues fue un mundial donde el gran protagonista de nuestro país fue la gente, los miles de personas que estuvieron festejando en las calles, tanto en la Ciudad de México como en otros puntos del país. En la ciudad, hay que decir también, estos festejos se hicieron pues de manera generalizada, gracias a que hubo una política deportiva y cultural que permitió que de manera gratuita la gente pudiera participar de esta fiesta. Hubo más de 19 puntos, al final empezó siendo más de 19, terminó en más de 64 puntos de proyección gratuita con conciertos. Entonces pues tampoco fue fortuito que esto ocurriera. Pero una estrellita, ¿no? De 5 personas muertas. Sí, que se ha informado con absoluta transparencia de todo lo que ha ocurrido y que hemos denunciado. Se ha estado en contacto con las víctimas, denunciamos sí que hubo pues politiquería por parte de algunos actores políticos de la oposición que ni siquiera se sabía a detalle qué es lo que había ocurrido. Ya estaban presentando denuncias, haciendo un montón de planteamientos públicos. Entonces pues ese es el balance del mundial. Pues fue un mundial social. Creo que nuestro país dio una de las mejores caras hacia el mundo. Se quedaron con las ganas quienes decían que iba a haber una ola de extorsiones para los visitantes, que esto iba a ser un fracaso, que íbamos a ser el ridículo internacional. México dio una gran actuación dentro y fuera de la cancha y eso quedará para la memoria. No, totalmente distinto de la visión que tiene el oficialismo. Fue un fracaso en términos de captación de turismo. La ocupación hotelera llegó apenas al 60 y tantos %, no al 100% que habían estimado ellos. La derrama económica tampoco llegó a lo que estaba evaluando el gobierno. Fue solamente un escaparate, una vitrina. ¿Cuál era la meta? 45,000 millones se había estimado por parte del gobierno. Llegamos a 20 y tantos mil, 28,000 millones de pesos, dice la Coparmex. Es realmente hizo derrama económica generada por los ciudadanos, por los turistas. Eso no es mérito tampoco del gobierno, y tampoco hizo nada del gobierno para captar más derrama económica, generar más empleos, generar inversión, generar nuevos desarrollos, apoyar a los que estaban emprendiendo. No hubo nada de eso. No hubo inyección de recurso público para aquellos que querían darle una bienvenida a los turistas. Un fracaso en términos de obras. Bueno, ahí estamos viendo todos la insignia de la calzada flotante que le inauguraron y todavía no estaba terminada, que ya inaugurada sigue inundándose, tiene grietas. Cómo mal invirtieron en el metro 2.200 millones con temas de sobrecostos, y cómo todos los que usamos el metro vemos cómo está totalmente colapsado. ¿Cuál fue el beneficio de 23,000 millones de pesos que invirtió según el gobierno en obras para el mundial? No hay absolutamente nada. El metro sigue asignado con pues este tema de lentitud, con sobrecupo, que el RTP cuando quiso ocuparse tampoco pudo competir con la sobrepoblación que estaba queriendo transportarse, porque cerraron líneas del metro. Estaban incluso haciendo obras dentro del metro mientras la gente pasaba, y ahí tuvimos 193 personas que tuvieron que irse al hospital porque las obras en el metro provocaron estos accidentes. Oye, vemos cómo fue un fracaso total también, si me permites mencionarlo, en tema del tren ligero, que ocuparon 2.300 millones de pesos, y fue también un descarrilamiento, como se descarriló el tren interoceánico, como el tren Maya Separa, como se les cayó la línea 12. El tren ligero también, el tren ligero se descarriló previo al inicio, de su bancada del mundial. Y fíjate cómo incluso, sí, pero no lo pudiste utilizar de salida del estadio, porque simplemente no estaba preparado el gobierno para contener eso. Y en términos de gobernabilidad, sí le dan a la gente 800 millones de pesos, pero a las madres buscadoras los cercan las encapsulan con granaderos. El dato de la derrama económica, apenas este martes dijo la Concanaco Servitur, en voz de su presidente Octavio de la Torre, que la derrama económica fue de 50,000 millones de pesos en el país. En el país, yo estoy hablando de la Ciudad de México, por eso es menor. Eran 45,000 millones de pesos solo en la Ciudad de México. Solo en la Ciudad de México. ¿Usted le dejas a Guadalajara y Monterrey? Solo en la Ciudad de México, me estoy concentrando en la Ciudad de México, que es el dato que tengo. No, pero me refiero, Sofía, vamos contigo en derrama económica. O sea, si eran 45 el estimado,
que esperaban 2,5 para Monterrey y Guadalajara. Por supuesto que no. No, a ver, o sea, vaya, me parece interesante las lógicas de cada quien en la mesa, ¿no? O sea, Garrido y yo lo sostengo, la verdad es que no mentiría si invento yo en estos momentos datos sobre la derrama económica, desconozco el resultado final e incluso creo que habría que hacerlo todavía esperar hasta que llegue el final del Mundial. Hay mucha gente que se ha quedado en la ciudad, que se ha quedado en los FanFest, etcétera, ¿no? Eso como un bemol. Pero también voy del brazo en diferir que esta narrativa de que el gobierno tuvo control absoluto de lo que pasó en la Ciudad de México, claro que no. A ver, el Mundial lo hicimos las y los chilangos. Los que realmente hicimos la labor diplomática, el trabajo para que quienes vinieron a nuestro país, quienes incluso lo vieron desde fuera y se lo imaginaron, ¿no? Pensaran que aquí, o bueno, más bien tuvieran la sensación o vivieran aquí una gran experiencia, fue gracias a la actitud de las y los chilangos. No importa qué haga el gobierno, así empezaron obras del metro 43 días antes de que llegáramos a un Mundial del que sabíamos desde hace 8 años para no llegar evidentemente a tiempo a inaugurar las estaciones más cercanas al FanFest, el portazo de la primera semana del FanFest, en fin. O sea, de todas las experiencias del mal manejo y de la improvisación, que ojo, se fue ajustando con los días. Pero portazos hubo en otras sedes también. De acuerdo, o sea, pero es mal manejo y se fue... no, totalmente. Y las hubo particularmente en Guadalajara, porque ahí sí, vaya que explotó la Minerva y fue una cosa absolutamente inesperada. Yo difiero que aquí fuera inesperado. Tenía que ver con que en ese momento no habían logrado sacar a los maestros del CENTE y los accesos al Zócalo estaban mal manejados. No fue un tema de que se desbordó el FanFest el primer día. En realidad era cómo estaba, digamos, sitiado el Zócalo por malas negociaciones y porque, pues al final, la verdad, tristemente se dejaron extorsionar, como lo hicieron el año pasado con malos argumentos, pues eventualmente fluyó. Y reconozco que hubo corrección, pero qué lástima que no hay prevención. O sea, esas víctimas del Ángel hicieron que entonces para el siguiente juego el operativo se hiciera de una manera distinta cuando había señales. O sea, desde el juego en Chequia ya sabíamos que estaba explotando la calle, se tardaron en tomar resoluciones de ese tipo. ¿Sí? Y yo creo que al final eso deja ver que sí hay una serie de decisiones improvisadas que tienen poco que ver con que, digamos, cierro aquí. A mí me sorprende mucho cómo Morena siempre justifica, y hablando de las lluvias, etcétera, que hay algo que no sabían que iba a suceder, ¿no? Hay veces que un gobierno puede genuinamente enfrentarse a una cosa que era imposible o impredecible en ese momento de contener, porque de verdad que no había capacidad de cálculo. Okay. Aquí dicen que llovió más de lo que pensaban, que las piezas no llegaron a tiempo, que el contrato no se firmó a tiempo y que salió demasiada gente y que ellos no sabían cómo iba a venir ese trancazo. Claro que sabían. Lo que pasa es que no saben responder en tiempo y forma. Es falso que el gobierno se puso a trabajar en el partido contra Inglaterra. Lo que se hizo en el partido contra Inglaterra fue reforzar la política que fue la política del gobierno de la ciudad durante todo el Mundial. La que falló el juego anterior. 5 millones de personas participaron en las actividades organizadas por el gobierno de la ciudad. Pero sí se vio una diferencia en los operativos Claro. de Inglaterra con el juego Incluso de Ecuador. con la supuesta ley seca. Se reforzó, como lo planteó la jefa de gobierno. Y algo importante, Pedro, no es solamente como lo reduce la oposición a un asunto de control de un polígono muy específico que es el de Reforma. Era también la oferta pública, cultural, en diferentes sedes. En el último partido contra Inglaterra se reforzó algo que se venía haciendo en todos los partidos, que es que en las sedes de diferentes puntos de la ciudad, no solamente en la Ciudad de México, sino en la zona metropolitana, se tuviera oferta cultural. Hubo grandes conciertos en Azcapotzalco, en Iztapalapa. ¿Y por qué no lo hicieron desde el primer partido? Se hizo desde el primer partido en todos los festivales futboleros. ¿No fue se tratar de reforzó en el dispersar para no concentrar a toda la gente en el Zócalo, en el Ángel después del de Ecuador? Es lo que les vengo planteando. Se reforzó lo que ya se estaba haciendo. En el último partido se reforzó en el Estado de México en particular. Hay que recordar que de las 5 lamentables pérdidas humanas, 3 eran ciudadanos que vivían en el Estado de México. Entonces, ¿qué fue lo que permitió la oferta pública del último partido? Que la gente se quedara a ver el partido y a festejar. Digo, lamentablemente no pasamos de ronda, pero se quedara en el lugar donde estaba viendo el partido, a tener un concierto, actividad cultural. Y eso sí, algo que distinguió a la Ciudad de México, ahí con todo el cariño y respeto a Sofía, de Nuevo León y de Jalisco, es que hubo una muy amplia oferta pública y cultural. En Nuevo León, un estado de casi 7 millones de habitantes, un poco menos, 6.4, solamente tuvieron en la mayoría del Mundial un lugar para ver el Mundial organizado por el gobierno del estado. Conciertos gratuitos. Uno, pero en un solo espacio, en Parque Fundidora, que decía Royce de muchos debates. Es un espacio muy amplio, sí, pero es un estado muy grande, que la mayoría de la gente además vive concentrada en la zona metropolitana de Monterrey. Perdón, el efecto que hubo en el Ángel y la falta de protocolos que hubo en el Ángel, ¿las viste en Nuevo León? ¿Estás comparando? O sea, comparemos con lo que pasó. Estamos comparando los metros cuadrados. Estamos comparando la política cultural y deportiva en ambas sedes. Y también lo podemos decir de Jalisco, por supuesto. Jalisco, fue la mejor sede Jalisco organizó 3 sedes para la gente. Pues sí, yo creo que ellos no se dan cuenta porque el gobernador estaba en el palco del estadio, pero la gente no tenía un lugar donde poder ver el partido. No podemos hablar de éxito cuando hay 5 muertos en los festejos. Cuando hay 5 muertos en las calles de la ciudad, cuando la propia jefa de gobierno ha reconocido que no tenían un protocolo de protección civil en Reforma, cuando ellos mismos han reconocido que se les salió de control, que no esperaban tanta gente, dicen ellos. Bueno, si ya en un partido y luego en otro y luego en otro viene la misma cantidad de gente a la vía pública, al espacio público, a festejar, a divertirse, a celebrar, pues tenía que haber un protocolo de protección civil. No había ni un solo policía en el partido de Chequia, en el de Ecuador menos. Claro, y sí había cientos de granaderos encapsulando a las madres buscadoras que estaban manifestándose. Esos granaderos los hubieran mandado a Reforma solamente para prevenir que la gente festeje, pero hubo una anarquía total. Hubo robos, hubo tocamientos, abusos en contra de mujeres, hubo hacinamientos, bueno, hasta los 5 muertos, pero mucha gente más asustada, en shock. Sí, el robo de celulares al por mayor, hubo una anarquía tremenda y la autoridad escondida, la autoridad
simple y sencillamente escondiendo la cabeza. Y no podemos tener un gobierno que ante esta magnitud de manifestaciones, pues esté simple y sencillamente inactivo. Efectivamente, el C5 no la cabeza del nada. C5 en lugar del señor viendo lo que tiene que estar viendo en las cámaras festejando porque ganó México esta ronda. Fíjate, Pedro. Porque el día que se murió la gente de la Ángel. 150,000 personas en la inauguración, saldo blanco. 400,000 personas en el siguiente partido. No, es que no es saldo blanco. 800,000 hubo cientos de robos de celulares. Hubo cientos de tocamientos para mujeres que Luego estaban en los ocurrió esta lamentable tragedia. Uno a la vez. Que además está la fiscalía terminando de investigar las causas de cada uno de los casos. Y bueno, ahí sí, hasta el momento Oye, están todo esto que mencionaban ambos de los delitos que se presentaron ahí de la anarquía, ¿eso sí lo reconoces que existió? A ver, yo no sé en qué mundial están viviendo. Pues las redes sociales no hay control, la gente puede expresarse de manera libre. Ahí se denunciaba, ahí están los videos. Estuvo, por ejemplo, fue conocido de un extranjero que dio a conocer que sufrió un robo y él mismo reconoce, van a decir que está pagado por Morena de los alemanes, que al poco tiempo hubo respuesta por parte de la policía y se detuvo a la persona que cometió ese ilícito. Pero entonces, eso fue acá en el Zócalo, en el festejo de Reforma, ¿no había anarquía? A ver, pues estaba la gente celebrando, desde luego, que pero había anarquía. euforia. Yo no lo clasificaría como anarquía. Hay 80,000 servidores públicos que estaban presentes, no solamente de la policía, no hubo ni un solo paramédico, civil, no había participación ciudadana. Bueno, es que ustedes están diciendo que no había servidores públicos en las calles. Perdón, pero eso es falso. Es falso. Primero, yo no dije que no hubiera. Yo dije que no había lo suficientes y que ustedes corrigieron en lugar de prevenir. Y creo que donde se ve, olvídense de si el robo de celulares, etcétera, es en una política pública que ustedes, o sea, entiendes, el gobierno de la ciudad implementó que dijo, va a haber ley seca. Y a todas luces, por supuesto, que no hubo ley seca. Y entonces, al final, el último día, finalmente, ahora sí se la toman en serio porque están quedando en ridículo con todos los contenidos en redes sociales de la gente diciendo, miren mi ley seca salud, ¿no? Y de repente, entonces, ahora sí van y tienen que ir a hacer lo que originalmente debieron de haber hecho, que es ir a hablar con todos los comercios que estaban en la zona para que se integraran al periodo de ley seca. Entonces, todo es corregir. Y la verdad es que yo sí siento un hartazgo particular y muy personal de que cada vez que algo sale mal, en lugar de reconocer que esa cosa salió mal, inventan que ustedes no previnieron porque era imposible saber que iba a llover, que no iba a llegar, que alguien llegó tarde, que llegó demasiada gente. Su chamba como gobierno es garantizar y prevenir. ¿Y en los partidos que hubo saldo blanco qué pasó? El gobierno no tuvo nada que ver. ¿Cómo que hubo saldo blanco? No hubo saldo blanco. No aplicó la ley seca. Hubo robos de celular, claro, 150,000 personas, 400,000 personas, 800,000 personas. Muertos, no, pues con razón. Y entonces claramente les falló el operativo, pero por sí. Entonces el gobierno no tuvo nada que ver en los saldos blancos. Es la posición de la oposición. Es que no hay saldo blanco. No hubo ningún servidor público en las calles. Mujeres violentadas. Nada que ver mujeres, Diego. Es falacia política. Mujeres violentadas, mujeres manoseadas, gente aplastada, robo de celulares, robo en general, anarquía total y el gobierno no estuvo presente. Tantos miles de servidores públicos, bueno, hubiera... Anarquía total. Escuchen a este bruto decir eso. Anarquía total cuando ellos mandan a su bloque negro en las manifestaciones. De eso no dice nada. Pero ya está comprobado que el PRI y el PAN están detrás de dicho bloque y eso no es todo. Es lo que decíamos al principio. Desgraciadamente a nuestra sociedad le falta muchísimo. Esa es una realidad. Pero que venga a echarle la culpa al gobierno, como es la santa costumbre del PAN, por favor. Pues todos hubieran prevenido, pero no es cualquier servidor público. Lo que tiene que estar ahí es la policía para prevenir, es una acción de prevención. No, ni siquiera de reacción. Tiene que haber la cantidad de policías que hay en la Ciudad de México te da para estar cuidando a la... Yo creo que da para prevenir si hubieran puesto todo algún operativo bien ordenado, los accesos. Todo el mundo vimos los videos como para el Zócalo, cómo entraban todos hacinados y cómo se estaban aplastando entre ellos. Los propios policías tenían que hacer vallas físicas, aplastándose unos a otros para poder contener las mareas de gente. Una anarquía total, un desgobierno total. No podemos hablar de saldos blancos. Hubo 5 muertos. No podemos hablar de celebrar y que fue un éxito cuando hubo 5 muertos. Y tampoco podemos hablar de que fue un gobierno exitoso en términos de obra. Insisto yo en los 23,000 millones de pesos en donde hubo sobrepesos, en donde no hay transparencia, total opacidad, y por eso ya también presentó denuncias por un desfalco de 1,300 millones de pesos en todo. En el tren ligero, en la calzada flotante, en el metro, que no hay ninguna mejoría. No hay absolutamente ninguna mejoría. Ahora los panistas no podemos usar el metro. Claro que podemos usar el metro. ¿Entonces sirve o no sirve? Se descarriló el tren ligero. No lo sé, yo no iba con él. Muy bien, vamos con una última intervención en torno al tema de las lluvias, que no lo tocamos, las inundaciones. Sí. A ver, me sostengo en un poco el mismo argumento. Lo que estamos escuchando es, está lloviendo demasiado, ¿no? Y yo creo que al revés, esto es resultado de que desde hace 30 años que el mismo grupo gobierna la Ciudad de México no le han metido la lana suficiente a la infraestructura que necesitamos para que la ciudad realmente pueda filtrar el agua que tiene que filtrar al subsuelo y tener un drenaje digno y capaz. Y sumo el asunto del tema del manejo de basura y de residuos en la Ciudad de México, porque además eso tiene mucho que ver con el hecho de que el drenaje también se tapa, etcétera. Necesitamos dignificar al personal de limpieza, darle un trato digno, no meterlos en programas sociales, que es como tienen a un montón de los trabajadores de limpia, y que eso en un conjunto, ojalá futuro
futuro no les permite el pretexto de decir que hoy, ups, pero llovió mucho. Se ha invertido, nadie puede establecer que no es así, 3.360 millones de pesos en drenaje, en recuperación de las vías de desagüe. Hay algo importante que la oposición normalmente no dice, pero es que es una responsabilidad compartida también con las alcaldías. Recordar el que drenaje profundo, el drenaje no es responsabilidad de las alcaldías. El drenaje de las vías secundarias, Garrido, ¿a quién le corresponde atenderlo? Perdón, pero las alcaldías se han inundado muchas el drenaje, una coladera, una coladera en Cuautepec. El drenaje profundo no le corresponde a un alcalde, por Dios. El drenaje profundo corresponde al gobierno central. El drenaje profundo, ni siquiera me dejaste terminar la idea. ¿Quieres hablar de una que termine? Estamos hablando de una responsabilidad compartida, que así es el modelo constitucional de la ciudad. Las coladeras, las vías secundarias de drenaje le corresponden a las alcaldías, que también le tienen que invertir. El llamado que hemos hecho, hay que revisar caso por caso. El llamado que hemos hecho como Congreso es que también gobierno Morena es donde Muy bien, yo te puedo hablar de los datos de Coyoacán, si quieres hablamos de Coyoacán. Diego, y contigo terminamos. Ellos quieren decir que le dan prioridad. Solamente te voy a dar un dato. 313,000 millones tiene de presupuesto la ciudad y ellos solamente etiquetaron 3.360 millones para drenaje. 1%, un peso de cada 100 pesos que tiene el gobierno lo destina para drenaje. Por eso hay inundaciones, por eso hay socavones, por eso hay grietas, por eso se dan estos hundimientos. Y por eso tenemos 40% de las fugas. El agua se va el 40%, 4 litros de cada 10 no llega a las casas. Y por eso tenemos a 1.5 millones de personas que tienen que tener agua por vía de pipas. Y por eso tenemos estas inundaciones. Ellos mismos han detectado 56 puntos que a lo largo de décadas se inundan en la ciudad cada vez que llueve y no lo atienden. Esto es simple y sencillamente un desdén. 1% del presupuesto de la ciudad lo dedican para obras de drenaje. Esto es burlarse de la gente. ¿Cuál prioridad? Aquí lo único que quieren ellos es pintar ajolotes, que por cierto ya se despintaron, y no atender las inundaciones. Todos aquellos que nos ven, que llegan tarde a su casa, que no pueden llegar a su casa porque están atorados en el tráfico por las inundaciones, que no pueden subirse al metro porque el metro también está inundado, eso es justamente lo que adolece, lo que la gente sufre, y no la burla que ellos hacen sobre si un diputado fue o no sé a dónde quiere. Porque funciona el tema de la gente no se puede mover en esta ciudad por las inundaciones y por esa... Decían ustedes que éramos bien. Con eso nos quedamos. Les agradezco enormemente haber estado con nosotros. Axel Sánchez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y es que para los panistas es muy sencillo no dejar que realice sus intervenciones como Paulo García, porque le contestó con puritita verdad, y cuando les contestan con verdades, así se ponen, no dejan hablar, quitan el micrófono, quitan la voz, porque los panistas solamente es mediante gritos. Y se lo dice Paulo, el joven diputado, a ver, déjame hablar. Pero como no le conviene que hable, empieza con lo mismo. Y amigos, eso es con todos los panistas que se sientan en una mesa de debate. Fíjense todos y van a darse cuenta, amigos, que todos son como Diego Garrido. Hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, por favor apóyanos suscribiéndote y dejándonos ese like. Soy Pedro para Infórmate y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, seguimos evolucionando junto a la 4T y que tengas muy buen día.